Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la primera mitad de la resolución para la prueba de matemáticas para el nivel de Zapandí aplicada al presente año, primera convocatoria, es decir, del primer semestre del año transcurrido. En este examen, siendo para el nivel de noveno grado, el uso de la calculadora científica queda restringido para la aplicación de esta prueba. Así que vamos a verificar ciertos aspectos teóricos, prácticos y hasta ciertamente lógicos para poder resolver esta prueba con ayuda de una calculadora normal, nuestra básica cuentapollos. Yo para mi caso voy a apoyarme con la calculadora normal que tengo, digamos, en mi computadora, de la cual vean que voy a estar utilizando mucho el botón de raíz y también voy a estar utilizando este botón para ir cambiando eventualmente el signo de los valores que ingresaremos en diferentes operaciones. Así que, habiendo comentado esto, inicio con la resolución. Empieza ejercicio 1 y dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que 0 es un número irracional y luego dice que la raíz de 3 es un número irracional. De lo cual, lo primero que nos corresponde es definir a qué se refieren cuando nos hablan de un número irracional. Pues básicamente un número irracional es aquel cuya expansión decimal, vamos a decir cuya expansión decimal es infinita y al mismo tiempo no periódica. ¿Qué quiere indicar esto? ¿Qué significa? Que nuestros valores numéricos, una vez calculados o una vez estimados, hemos de verificar en primera que al menos tenga una expansión decimal. Si tiene expansión decimal, hemos de verificar que su expansión decimal sea infinita, es decir, que no tenga fin. ¿Y qué quiere decir que sea no periódica? Quiere decir que a la hora de analizar los decimales que nos presentan en pantalla la calculadora, podremos apreciar que no hay ningún grupo de dígitos que se estaría repitiendo de manera continua, infinita e ininterrumpida. Así que con esas pistas me pongo a revisar, por ejemplo, el número 0 y noto que el número 0 ni siquiera tiene expansión decimal. Así que el 0, dada esta carencia, no lo puedo considerar un número irracional y por tanto la primera proposición sería falsa. Pero, ¿qué hay de la raíz de 3? Vamos a ver, lo primero que tendríamos que hacer sería verificar cuál es el valor de la raíz de 3. Así que ingreso el 3 en la calculadora y luego busco el botón de raíz para calcular la raíz cuadrada de 3, que en este caso nos viene dando esta expresión decimal de manera tan exageradamente larga y vemos que los valores o los dígitos que se van presentando vienen de manera completamente arbitraria, completamente aleatoria. A pesar de que los últimos 4 dígitos me presentan un doble 8 y un doble 7, no me dan suficiente evidencia para creer que este sea, digamos, como el patrón que se vaya a repetir el resto de la expansión decimal. Así que en este caso me veo en la pena, o no en la pena, sino en la propiedad de indicar que su expansión decimal efectivamente es infinita y no periódica. Es decir, que la raíz de 3 cumple la condición necesaria para ser considerado un número irracional. Y ya con ello, tener la propiedad de marcar la opción 2, ya que en este caso solamente la segunda propo resultó verdadera. Siendo así, entonces reviso el siguiente ejercicio, que dice, considera las siguientes proposiciones. La primera me dice que el 2/3 es un número irracional, y la segunda me dice que la raíz cúbica de -1 es un número irracional también. Veamos, apoyándonos en la misma definición que se ha comentado recién, hemos de verificar si la expansión decimal que se obtiene de ellos efectivamente es infinita no periódica. Veamos con el 2/3. Un dato importante es que cada vez que nos encontramos con una fracción, esta fracción siempre la podemos presentar como si fuera una división de sus componentes, tomando primero el valor de arriba, el numerador, y dividiéndolo entre el valor de abajo, el denominador, y de ahí verificando qué resultado se obtiene de esta división. Así que voy verificando acá. Vamos a ver. En este caso, tomo el valor 2 y lo vamos a dividir entre 3. Y la calculadora me dice que esta división nos da un 0,6666666. Y vean que finaliza con un 7. Creo que la mayoría de las calculadoras tendrían este pequeño fenómeno aquí al final. Y lo que sucede es que en realidad lo que hace la calculadora es lo que conocemos como un redondeo, en el cual la calculadora en realidad anticipa que los siguientes dígitos van a seguir siendo 6, pero como regla de aproximación y redondeo,
como el dígito siguiente es, es ya mayor a la mitad, pongámoslo de esta forma, de esa manera, ya esto le indica a la calculadora que debe redondear hacia arriba y cortar, entre comillas, la expresión para que llegue, entre comillas, hasta aquí con un 7. Pero en realidad estamos hablando de un 0,666 infinito. Es más, es lo que llamaríamos un 0,6 periodo. Lo podríamos escribir de esta manera, un 0,6, y con una barra arriba indico que este va a ser el dígito que se repite infinitamente. El asunto está en que para que sea irracional, su expansión decimal debería ser no periódica, pero en este caso resulta ser periódica. Así que la condición para que sea irracional no se cumple aquí y por tanto debo indicar que la proposición 1 sería falsa. Es más, el simple hecho de ver que tengo una fracción compuesta por un número entero arriba y un número entero abajo, les cuento este truco. Solamente el poder identificar estas condiciones también me hace anticipar que la expresión que tengo no sería irracional, sino que más bien sería un número racional. Para que tomen ese dato, ya que pueden haber fracciones que a la hora de presentar la división pueden verse un poquito engañosas en una calculadora de 10 dígitos por lo menos. Les paso el volado para que más adelante lo investiguen con calculadoras que aguanten más dígitos y tomen sus descubrimientos. Mientras tanto, con la raíz cúbica de menos 1, ahí tendríamos un pequeño inconveniente, ya que resulta que en las calculadoras con las que nosotros vamos a trabajar, la raíz que tenemos, este botón de raíz, de por acá, solamente puede trabajar o solamente puede aplicarse para raíces cuadradas. No nos va a funcionar para raíces cúbicas. Así que, ¿qué podemos hacer en estas condiciones? Vamos a ver. Dado que la base que tengo es negativa, voy a construirme una pequeña recta numérica, la cual va a iniciar desde 0, desde la derecha, y voy a ir considerando valores enteros hacia los negativos. En este caso solamente me voy a apoyar en el menos 1, bueno, voy a apoyarme también en el menos 2 para darles el ejemplo, y voy a ver qué sucede. Vamos a ver, dado que estamos trabajando con potencias cúbicas, pongan ojo a este truco. Voy a aplicar potencias cúbicas en cada uno de estos valores. Y voy a tratar de descubrir cuál es el resultado que le corresponde a cada una de estas potenciaciones. Hay que recordar que cuando estamos hablando de una potencia a la 3, estamos hablando de que vamos a multiplicar 3 veces la base. Es decir, de que vamos a multiplicar, por ejemplo, la base 0, lo voy a multiplicar por 0, y lo que me dé, lo voy a multiplicar otra vez por 0. Claro que para efectos de tabla de multiplicar, evidentemente, dicha multiplicación me va a dar 0. De eso, de eso no hay duda alguna. Pero, por ejemplo, cuando uno va a multiplicar o va a elevar un número negativo al cubo, o a cual sea la potencia que sea, hemos de indicar con mucho cuidado que ese número negativo es el que va a ser multiplicado con todo y signo. Es decir, voy a tomar en cuenta el 1, pero con este botón le aclaro a la calculadora que va a ser un 1 negativo, el cual va a multiplicarse por otro 1 negativo, y lo que me dé lo vuelvo a multiplicar otra vez por 1 negativo. Y verifico el resultado final, que me dice que es, en este caso, menos 1. Así que, siendo el caso, indico por acá que menos 1 elevado a la 3 nos va a dar menos 1. De hecho, si lo quisiéramos ver como una ley, y de hecho hay una ley de signos que podemos utilizar para estos casos, y es que el exponente impar, que en este caso es lo que estamos utilizando, el exponente impar conserva el signo de la base. ¿Esto qué quiere decir? Que como estamos elevando, en este caso, a la 3, pudiera haber funcionado también a la 5 o a la 7, como lo quieran ver, con números impares en el exponente. Lo que me indica es que si la base es negativa, el resultado también va a ser negativo. Si la base eventualmente fuera positiva, entonces el resultado se va a mantener positivo. Eso nos va a ayudar a agilizar un poquito el proceso, ya que, por ejemplo, para el menos 2 elevado a la 3, sabemos que gracias a esta ley de signos, el resultado se va a mantener negativo.
Y a la hora de decir 2 a la 3, estaríamos diciendo multiplicar 2 por 2 por 2. Si multiplicamos 2 por 2, sabemos que eso nos va a dar 4. Y ese 4 que obtenemos lo multiplicamos otra vez por 2 y en este caso nos va a dar 8. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Recuerden que estábamos hablando de la raíz cúbica de menos 1. Bueno, lo que yo quiero ver es si este menos 1 lo puedo ubicar exactamente en alguno de estos resultados obtenidos en la recta numérica. Cosa que salta a la vista que sí es posible. Pero ¿esto qué me indica entonces? Que dicha raíz cúbica de menos 1, entonces yo lo puedo asociar como valor real con esta raíz que tengo acá. Es decir, con esta pequeña base que tengo acá. En otras palabras, yo puedo decir que la raíz cúbica de menos 1 es exactamente menos 1. ¿Esto qué me indica? Que volviendo a las condiciones que me estaban presentando para esta proposición, pues hay que recordar que para que sea un número irracional, su valor real debería presentarme una expansión decimal infinita no periódica. Y resulta que el menos 1 ni siquiera tiene decimales. Así que no tiene las condiciones fundamentales para acercarse como un número irracional. Así que en este caso, ninguna de las proposiciones procede. Así que marcaré la opción B como ninguna, como correcta. Y siendo así, entonces puedo proceder al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice, un número que posee expansión decimal infinita no periódica corresponde a... Ok, en este caso, viendo las opciones que tenemos, vemos que tenemos nuevamente una fracción, tenemos la raíz cuadrada de 2, tenemos la raíz cúbica de 8 y tenemos el 3,14. Vamos a ver con mucho cuidado. Por ejemplo, este 5 sobre 2, esta primera fracción que vemos, como ya se les explicó, ustedes pueden tomar cada fracción que ven y traducirla como si fuera una división, sin ningún problema. Al hacer esto, si ustedes calculan esto en la calculadora, valga la redundancia, van a ver que esto les va a dar 2,5. Por ejemplo, con la raíz cuadrada de 2. En el caso de las raíces cuadradas, siempre les recuerdo, y dado que vamos a trabajar con calculadoras normales, porque hay más de un incauto que siempre estudia con la calculadora del celular, y ya a estas alturas no es muy recomendable. Estamos hablando de ingresar el valor numérico y luego tocar el botón de raíz. Y así tener a nuestra disposición el valor que le corresponde a esta operación, que sería 1,4142. Y una exageración de decimales que dan la sospecha de ser infinitos no periódicos. Disculpen aquí, 1,4142, y voy a poner unos puntos suspensivos para recordar que esto continúa infinitamente. Luego, con la raíz cúbica de 8, como de momento no sé a ciencia cierta cuánto es, voy a tratar de ubicarlo en la recta numérica. En este caso me voy a apoyar con valores positivos. Voy a apoyarme con el 0, voy a apoyarme con el 1, voy a apoyarme con el 2. Y dado que estamos hablando de raíz cúbica, entonces voy a aplicar potencias cúbicas otra vez. Es decir, vamos a averiguar cuál es el resultado de multiplicar 0 por 0 por 0, 1 por 1 por 1 y 2 por 2 por 2. 0 por 0 por 0 ya sabemos que nos va a seguir dando 0. 1 por 1 por 1 sabemos que nos va a seguir dando 1. No vayan a pensar que va a dar 3. No es que estamos hablando de 1 por 3 y tampoco estamos hablando de 1 más 1 más 1. Con cuidado, ahí estamos hablando de 1 por 1 por 1. Y luego, en el caso del 2 a la 3, sería 2 por 2 por 2, que en este caso nos daría exactamente 8. Y esto nos lleva otra vez a la sorpresa de que a la hora de tomar la raíz cúbica de 8, si nos fijamos en este subradical, vemos que este subradical perfectamente lo podemos ubicar con esta potencia aplicada, con esta potencia ya resuelta. Lo que me lleva a suponer que toda la raíz lo puedo asociar perfectamente con este valor que tengo acá, dando al entendido que la raíz cúbica de 8 daría exactamente 2 en este caso. Entonces, si la raíz cúbica de 8 da igual a 2, entonces ya eso nos puede dar nociones de qué descartar o qué considerar. Ya que, como me están hablando de una expansión decimal infinita y no periódica, aquí se resaltan varios detalles. El 2,5 y el 3,14, su expansión decimal de arranque es finita. ¿Por qué? Porque tiene fin. Así que no las vamos a tomar en cuenta. De hecho, la raíz cúbica de 8, como nos dio el resultado 2,
vemos que ni siquiera tiene expansión decimal, así que a este tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Y como nos hemos fijado, la raíz cuadrada de 2 nos ha presentado una expansión decimal infinita y completamente desordenada, o completamente arbitraria, pongámosle así. Así que, siendo de esta forma, sería la raíz cuadrada de 2 la que sí me cumple las condiciones de lo que me están pidiendo acá. La expansión decimal infinita, no periódica, y por tanto queda marcada la opción B como respuesta correcta. Por tanto, prosigamos. Veamos acá entonces. ¿Cuál de los siguientes números corresponde a un número irracional? Como ya se ha mencionado en varios ejercicios, ya sabemos que estamos buscando entonces expresiones cuya expansión decimal sean infinita no periódica. Y pues aquí les tengo que pasar datos muy importantes en cuanto a estas expresiones que tenemos acá. Esta de acá, que es conocido como el número pi, que popularmente se conoce como el 3,14. Pero hay que tener un poquito de cuidado, porque resulta que el pi, de hecho, resulta ser un número irracional. El cómo se origina el número pi, ya eso podría quedar, digamos, para otro video. Pero lo que les puedo anticipar es que este pi no se queda en el 3,14, sino que en realidad va a tener una serie de decimales que le continúan de manera arbitraria, de manera infinita y de manera no periódica. Asimismo, esta otra expresión que viene representada con el e, que algunos le llaman Euler, y en mi caso me gusta llamarlo Euler, en este caso, y el cual también corresponde a un número irracional, del cual no hace falta aprenderse muchos de los decimales, sino nada más tomar muy en cuenta que lo que tenemos, repito, básicamente es un número irracional. Es más, ya que estamos hablando de expresiones extrañas, vean este 4 que está elevado a la 1 media. No es un 4 que multiplica o que se multiplica por esta fracción, no, es un 4 que está siendo potenciado, que está siendo elevado a la 1 media. Esta expresión que tenemos aquí, de hecho, podemos convertirla en una notación más familiarizable, que podría ser, digamos, una notación radical, en la cual este 2 que tengo acá es el que me indicaría, por ejemplo, el índice de la raíz en el cual puedo convertir la expresión. El 4 que tenía aquí como base, lo debo mantener aquí como base de esta raíz, o como base para este subradical. Y luego, el 1 que tengo aquí arriba, lo puedo utilizar como exponente dentro de esta expresión. Y de hecho, digamos, este tipo de conversión siempre es permitido aplicarlo de esta manera, donde que repasando, el denominador lo convierto en el índice de la raíz y el numerador se mantiene como el exponente para esta base. Muy bien, dicho así, entonces me enfoco a comentarles que en realidad esta raíz de índice 2 la podemos dejar como una raíz simple. E inclusive no hace falta ni siquiera mencionar 4 a la 1, podemos dejarlo como 4 perfectamente, para así tener una noción un poquito más limpia de con qué clase de expresión estamos trabajando. Es más, podemos inclusive aprovechar para la opción C y la opción D poder calcular la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 25 si fuese posible. Veamos. Llego a la pantalla y vamos a limpiar toda la pantalla. Vamos a verificar qué resultado se obtiene si saco la raíz de 4, que en este caso me dice que da 2. Eso quiere decir que para la opción C, si aplicamos la operación raíz cuadrada de 4, esto nos estaría dando 2, y si a esto le sumo 7, esto nos daría en total 9. Vuelvo otra vez a la calculadora. Y si más bien sacáramos la raíz cuadrada de 25, vamos a ver, dígito número 25, toco el botón raíz, y por lo que se ve, parece que la raíz de 25 resulta ser 5. Eso quiere decir en el folleto que estaríamos hablando de la expresión 5 más 3, lo que nos daría en total 8. Como podemos ver, números irracionales definitivamente ya no son la opción C y la opción D. Pero ¿qué hay de la opción A y la opción B? Porque tenemos números irracionales involucrados en estas operaciones. Bueno, para la opción A, de hecho hay un truco muy interesante, porque vemos en términos fraccionarios que tengo un mismo factor tanto en el numerador como en el denominador, cosa que me permite cancelar o simplificar estas expresiones, dejando así únicamente el 2 como sobreviviente de esta simplificación, como resultado de esta expresión. O sea que la opción A tampoco puede ser un número irracional. Solo quedaría la opción E seguramente, y es
disculpen, la opción B. Y es que de hecho suena hasta lógico, porque si al 2,7182 y etcétera le sumamos 2 unidades, esas 2 unidades nada más van a hacer que este 4, perdón, que este 2 se convierta en 4. Y de todas maneras, el carácter de que su expansión decimal sea infinita no periódica no se va a perder. Así que siendo de esa forma, esta expresión de aquí, en toda regla, se mantendría entonces como un número irracional. Ok. Siendo así esta la opción correcta, procedo entonces a la siguiente pregunta. Veamos el ejercicio 5 un momento, que dice, consideren las siguientes tripletas de números, que por si las dudas, tripletas se refieren a grupos de 3. Y dicen, ¿cuáles de las tripletas se ubican entre los valores de entre 2 y 3, por ejemplo? Veamos, si nos basáramos primero en las raíces cuadradas, estas raíces ya ustedes podrían ir aprendiendo entonces a verificarlas en la calculadora. Yo les puedo anticipar que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 6 en la calculadora les puede dar como un 2,44 y un montón de decimales más. Que la raíz cuadrada de 8 les va a dar un resultado como 2,82 y un montón de decimales más. Y que la raíz cuadrada de 10 les puede dar un resultado de 3,16 y un montón de decimales más. Fíjense con mucho cuidado que estamos hablando de poder ubicar estos números reales o estos números radicales entre los valores 2 y 3 según la recta numérica. Cosa que, por ejemplo, la raíz de 6 sí lo va a permitir. Cosa que la raíz de 8 también lo va a permitir. Pero la raíz de 10, su valor real en realidad se sale de este rango que me estaban proponiendo. Y lamentablemente, gracias a esta raíz de 10, me veo en la desdicha o en la obligación de descartar toda esta tripleta. Todo porque este individuo no quiso colaborar con la causa. Aún así, tendríamos que estar con mucho cuidado y con mucha severidad respecto a la raíz cúbica de 9. Fíjense y cuiden que aquí ya no estamos hablando de la raíz cuadrada de 9, sino de una raíz cúbica de 9. Así que vamos a hacer el análisis correspondiente con la raíz cúbica de 9. ¿En qué corresponde el análisis? Pues nuevamente, al hecho que como estoy trabajando con raíces cúbicas, voy a tomar en cuenta potencias cúbicas en la recta numérica. Y nuevamente voy a verificar ahí el resultado que se puede obtener del 2 por 2 por 2, que en este caso viene siendo 8, ya lo habíamos comentado. Y si ustedes verifican en la calculadora la multiplicación de 3 por 3 por 3, es decir, multiplicar 3 veces la base 3, 3 por 3 por 3 nos va a dar como resultado 27. En este caso, estamos hablando de valores que deben estar ubicados entre estos dos valores enteros. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y será que el 9 se puede hallar en medio de estos dos resultados? Y la respuesta es que sí. Efectivamente, lo podemos encontrar a modo de base, lo puedo encontrar entre esta potencia y esta potencia, entre el 8 y el 27. Por tanto, dicha raíz cúbica en su completitud, puedo ubicarlo perfectamente entre estos valores enteros. Por lo cual, esta raíz cúbica de 9 también cumple la condición de estar entre 2 y 3. Y la raíz de 6 y la raíz de 8 hemos verificado que también están entre 2 y 3. Por tanto, puedo marcar la opción C, de que solamente esta primera tripleta me cumple perfectamente con la condición indicada. Siendo así, entonces procedo a revisar el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice, para que la raíz de x más 10 sea un número irracional, un posible valor de x corresponde a... Y ojo, un posible valor de x. Sepan, digamos, que esto normalmente no tiene respuesta definitiva en el hecho de que pueden existir muchos valores reales o muchos números reales que me permitan cumplir la condición que me están solicitando acá. Pero, dadas las condiciones del ejercicio, vamos a ver, lo que podríamos hacer es que podría escribir la misma raíz, solamente que la parte donde está la x la voy a dejar vacía y voy a escribir más 10 nada más. Raíz de un espacio más 10. Y voy a hacer esto para las 4 opciones. ¿Por qué de esta forma? Porque resulta que estas 4 opciones que tengo acá son candidatos a tomar el valor de x en este caso. Es decir, que estos valores son los que voy a tomar para suplantar
el lugar donde estaba la x. Aquí colocaría el 1, colocaría el 6, colocaría el menos 9 y colocaría también el menos 10. ¿Ok? Así que veamos acá. Teniendo estos valores acá, como operación combinada, de hecho tendríamos que verificar primero cuánto nos daría cada una de las operaciones que hay internas dentro de esta raíz. Para las primeras dos opciones es algo bastante trivial, porque sería decir nada más 1 más 10 y 6 más 10, del cual nos daría lógicamente 11, lógicamente nos daría 16, sin perder de vista que la raíz todavía está presente y aún no ha sido calculada. Para efectos de la operación menos 9 más 10 y menos 10 más 10, ahí debemos tener un poquito más de cuidado. Porque, por ejemplo, si lo aplicara en la calculadora, yo en la calculadora estaría en el compromiso de escribir exactamente lo que veo. Exactamente lo que veo. Es decir, he de indicar primeramente que vamos a trabajar con un 9, pero no voy a tocar el botón de resta, sino que voy a buscar el botón para cambiar signos, y así le indico a la calculadora que estoy trabajando con un 9 negativo, y luego le voy a sumar 10, que en este caso nos da como resultado 1. O sea que estaríamos hablando de la raíz cuadrada de 1. Vamos a escribirlo acá. Raíz cuadrada de 1. Muy bien. Si aplico exactamente el mismo procedimiento para la otra raíz que dice raíz de menos 10 más 10, vamos a ver. Vamos a limpiar la pantalla. Voy a indicar primero que ingreso un 10 negativo y luego vamos a sumarle 10, que en este caso nos va a dar un resultado de 0. Sí, seguramente ya más de uno lo veía venir, pero siempre es importante verificar de manera ordenada cada uno de los resultados que vamos a tomar aquí en la calculadora. Una vez realizado este proceso, podemos proceder entonces a revisar cada una de las raíces cuadradas que hemos obtenido en la calculadora nuevamente, donde que, reiterándoles, les recuerdo que se ingresa primero el valor numérico y después el botón de raíz, y la calculadora hace el resto. Donde que lógicamente, si revisando de abajo para arriba, y la raíz de 0 va a terminar siendo 0. La raíz de 1 va a terminar siendo 1. No tanto porque quiera arrastrar el 0 y el 1, porque ahí ustedes se darán cuenta que con la raíz de 16, más bien el resultado nos va a dar 4. Es decir, son resultados que ustedes ahora van a poder verificar con su calculadora. En el caso de la raíz de 11, resulta que la raíz de 11 les va a dar un 3,31 y una serie de decimales más. Lo que nos indica, vamos a ver para este caso, que un posible valor para x vendría siendo el 3,31. 3,31 y un chorro de decimales más, que serían ahí la expansión decimal infinita no periódica. Es decir, este valor en x fue el que me ayudó a lograr esta condición necesaria. Muy bien. Siendo así, procedamos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? ¿Entre cuáles números enteros consecutivos se encuentra la raíz cúbica de 6? Vamos a ver. La raíz cúbica de 6. Otra vez me están dando raíces cúbicas. Pero esta vez me están dando muchas opciones. Puede ser que esté entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 o entre 3 y 4. Eso podríamos visualizarlo todo en una sola recta numérica, dejando los espacios para poder visualizar entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Y, dado el hecho de que estamos trabajando nuevamente con raíces cúbicas, me doy a la tarea entonces de tomar cada una de estas marcas en la recta numérica y las elevo a la 3. Recordándoles que el 0 a la 3 nos había dado 0, 1 a la 3 nos había dado 1, 2 a la 3 nos había dado 8, 3 a la 3 27, y en este caso 4 a la 3, que sería multiplicar 4 por 4 por 4, en este caso sería 64. Pueden verificarlo en sus calculadoras. De parte mía, lo que me interesa ver es qué puedo hacer con este 6, dónde lo puedo ubicar. Recuerden que la idea de haber resuelto todas estas potencias es para poder ubicar la base de esta raíz. No primero la raíz completa, sino la base de esta raíz, que para este caso lo puedo ubicar perfectamente entre los resultados que hay entre 1 y 8. Si ese es el caso, entonces eso me permite decir que la raíz completa, la raíz cúbica de 6, lo puedo ubicar entonces entre estos dos valores enteros, que serían entre 1 y 2. Lo cual me indica que la opción a marcar para el caso vendría siendo la opción B como respuesta correcta. Muy bien. Siendo así,
Vamos con el siguiente ejercicio, que dice un número irracional con representación radical que esté entre 5 y 6, correspondería tal vez a alguno de estos valores que tenemos acá. No todas las raíces me las he logrado aprender, así que estas raíces las voy a calcular con ustedes y vamos a verificar qué resultados obtenemos. La primera raíz es la raíz de 19, así que voy a ingresar el 19 en la calculadora y voy a tocar el botón de raíz, que me dice que da 4,35. Así que ingreso en el folleto el 4,35 y el chorro de decimales más. Raíz de 24. Vamos a ver. En este caso ingreso el 24. Perdón, en este caso ingreso el 24. Y luego toco el botón de raíz para ver el resultado, que en este caso es 4,89 y un montononón de decimales más. 4,89 y puntos suspensivos para indicar que viene el montón de decimales más. Luego viene la raíz cuadrada de 26. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 26, que en este caso si toco el botón de raíz, me dice que da 5,09 y nuevamente el montón de decimales más. Vamos a ver. 5,09 y el montón de decimales más. Y si trabajo con la raíz cuadrada de 37, que sería la correspondiente a la opción D, el resultado me da 6,08. Muy bien. Estamos buscando un resultado que esté entre 5 y 6, es decir, que su valor real me refleje por lo menos una parte entera de 5 y un poquito más en la parte decimal, cosa que es la opción C, la única que me refleja esa condición de manera correcta, por tal queda como esta opción correcta. Muy bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, que dice, considere la siguiente recta numérica. Básicamente, con esto que vemos aquí en la recta numérica, nos están planteando la misma situación que en el caso anterior, buscando números que estén ojalá entre 10 y 11. Pero fíjense que este punto Z está demasiado cerca del 10. Eso nos debe indicar algo. Vamos entonces, ¿qué tal nos darían estos resultados? Vamos con la raíz de 90. Si agarro la raíz de 90, es decir, el 90, y lo aplico dentro de una raíz, me da 9,48. Así que ese 9,48, con su chorro de decimales extras, vendría siendo, digamos, el primer resultado, raíz de 90. Vamos ahora con la raíz de 99, es decir, el 99 aplicado en una raíz cuadrada, que me dice que da 9,94 y el montononón de decimales más. Entonces vamos a decir 9,94 y la infinidad de decimales. Vamos ahora con la raíz de 103, porque aquí los valores todavía no nos han reflejado las condiciones que ocupamos. Raíz de 103, que en este caso sería 10,14. Muy bien, ya hemos encontrado un valor que esté entre 10 y 11. Pero, ¿qué pasaría con la raíz de 120? Vamos a ver. El 120 lo aplico en raíz y me da 10,95. Ojo ahí. Nos estaría dando 10,95. Y en este caso tenemos dos valores que efectivamente están entre 10 y 11. Pero de ellos, solo uno de ellos es el que se acerca más al 10, que en este caso sería el 10,14, proveniente de la raíz de 103, que es el que corresponde a la opción C como respuesta correcta. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Consideramos entonces la siguiente recta numérica, de la cual nos dan ahora una recta numérica con valores negativos y nos preguntan por un posible valor de h que esté entre menos 3 y menos 2. Pues que les comento que a pesar de que sean valores negativos, la forma de razonarlo, dado que estamos trabajando con raíces cúbicas, sigue siendo exactamente la misma en comparación a todas las veces que se han analizado este tipo de situaciones. ¿En qué sentido? Que dado el hecho de que estoy trabajando con potencias cúbicas, me tomo entonces el compromiso de tomar cada una de estas marcas y elevarlas siempre al cubo, siempre a la 3. De tal forma que si aplicáramos cada una de estas potencias, recordando la ley de sinus en el exponente impar, primero todos ellos van a mantener siempre el resultado negativo. De eso ya no hay discusión. Y de ahí nada más recordamos los resultados que hemos obtenido cada vez que decimos 1 a la 3, que en este caso era 1, 2 a la 3, que habíamos dicho 8, 3 a la 3, que ya habíamos dicho 27, y 4 a la 3, que ya habíamos dicho 64.
Ok, y con ello empezamos a averiguar cuál de estas bases que tenemos aquí, el menos 3 medios, el menos 9, el menos 17 o el menos 28, cumplen la condición de estar entre estos dos valores, o mejor dicho, entre estos dos resultados. El menos 3 medios, en realidad, si ustedes resuelven esta pequeña división de 3 entre 2, ahí van a ver que en realidad nos estaríamos hablando de un menos 1,5 o menos 1,5. Y este menos 1,5 no es un valor que encontraríamos entre menos 3 y menos 2, así que este definitivamente queda descartado. El caso del menos 28, cuidando de que estamos hablando de números negativos y que el conteo lo hacemos más bien de derecha a izquierda, este menos 28 más bien me refleja un valor que se sale de este rango que estaría entre el menos 27 y el menos 8. Así que esta opción también la tengo que dar por descartada. Me quedan las opciones del menos 9 y el menos 17. Pero la situación está que el menos 9 es un valor que se acerca demasiado al menos 8. Mientras que el menos 17, por decirlo de una manera muy coloquial, mantiene una posición un poquito más neutral con respecto a estos dos valores. Está, digamos, a 10 unidades del 27 y está a 9 unidades del 8. Es decir, mantiene una distancia casi céntrica entre estos dos valores. Así que este valor de acá sería el que sí tomaríamos en cuenta. La raíz cúbica de menos 9 queda entonces descartada. Sorry. Y pues entonces marcamos opción C como respuesta correcta para de ahí continuar con nuestra resolución. Así que ahora vamos con ejercicios que corresponden ahí a cantidades muy grandes y cantidades muy pequeñas. ¿Qué nos dicen? ¿A cuántos micrómetros equivalen 4.351 nanómetros? Veamos. Resulta en primera instancia que la tabla de cantidades grandes y cantidades pequeñas en realidad no va a estar, digamos, incorporada para la aplicación del examen del MEP. Así que dichos valores o dichas simbologías vamos a tener que memorizarlas. En todo caso, voy a ver si les puedo brindar, digamos, como una imagen en la página de Face para que puedan tomar de referencia y hacer los análisis correspondientes a este tipo de ejercicios, para que lo puedan seguir repasando un poquito más. De momento, lo que me interesa es enfocarme primero en el hecho de que lo que me están dando son 4.351 nanómetros. Simbólicamente puedo presentarlo con una N minúscula y una M para así hablar de los nanómetros. Y me están hablando que esto lo tengo que convertir a micrómetros. Vamos a ver, los micrómetros los puedo expresar de esta forma simbólica con esta letra griega llamada mu y luego una M. Vamos a ver, los nanos tienen una notación potencial en base 10 que es 10 a la menos 9. Mientras que los micros tienen una notación potencial que es 10 a la menos 6. En realidad aquí el tema de las conversiones se puede trabajar de muchas maneras. Una que yo utilizo mucho es que, por ejemplo, hablándolo, digamos, en términos negativos, en realidad de menos 9 a menos 6, aquí estamos hablando de una escala en aumento. Estoy subiendo, digamos, posiciones en lo que conocemos como la escalerita de valores o la tabla de valores. Y en realidad lo que estoy haciendo es aumentando 3 posiciones o 3 unidades exponencialmente. Es decir, si tomar en cuenta la diferencia que hay entre el 10 a la menos 9 y el 10 a la menos 6, tendría un 10 a la 3 en términos exponenciales. Y de hecho, nos decían en la escalerita de valores, muchos recordarán en la escuela, nos decían que cuando subimos, dividimos y cuando bajamos, multiplicamos. Eso quiere decir que la expresión que tengo, el 4.351, me va a tocar dividirlo entre el 10 a la 3 en este caso. Pero, ¿qué implica este tipo de divisiones? Vamos a ver. Por lo que veo, esta expresión entera no lleva ceros. Normalmente, si uno realizara divisiones con potencias de 10, uno normalmente quitaría ceros. Y uno quitaría los ceros que me indique, digamos, el exponente. Pero en este caso no puedo quitar ceros. Así que lo que voy a tener es que quitar la posición de las unidades o ir corriendo la posición de las unidades en 3 ocasiones. La posición de las unidades la tenía originalmente aquí. Pero como voy a tener que correrla para ir comiéndome poquito a poquito los espacios, ya no estaría aquí, sino que la corro un espacio, 2 espacios, 3 espacios.
aquí estaría ahora la posición de las unidades. Y si esta es la posición de las unidades, entonces, ¿qué posición es la que corresponde para todos los demás dígitos? Pues van a ser posiciones decimales. Por tanto, voy a tener que colocar una coma justo delante del 4 para poder indicar que el 4 sería las unidades y el resto la parte decimal. Lo que hace saltar a la vista que la respuesta a marcar vendría siendo la opción A. Que con ello entonces puedo pasar a la siguiente pregunta con toda confianza. Vamos a ver entonces. Pregunta número 12. De acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, dice que esta cantidad que tenemos aquí, que se lee como 3 billones, vamos a ver, estamos hablando de un 3 que le suceden después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos ceros. Estamos hablando de 3 billones de gramos y esto equivaldría pues a alguna de las cantidades que tenemos acá. Para los que ya hayan estudiado alguna vez con esa tabla de valores grandes y valores pequeños, se habrán dado cuenta, por ejemplo, que los picos y los nanos en realidad hacen referencia a cantidades muy pequeñas, a cantidades, podríamos decirles, subatómicas. Así que tengo que descartar esas dos opciones. Y me queda solamente la opción del iota y la opción del tera. Lamentablemente este tipo de ejercicio, este en particular, la única forma, digamos, de acertarlo es memorizando algunas de esos prefijos y alguna de sus notaciones, ya sea en forma potencial o en forma desarrollada. En este caso, estos 12 ceros hacen referencia al tera. Tengan conocimiento que el tera es el que se puede presentar como 10 a la 12 y el iota es el que se presentaría, si no me equivoco, como 10 a la 24. En caso de que haya alguna fe de ratas, muy posiblemente lo indicaría en los comentarios del video, pero si no me falla la memoria, este sería, digamos, la notación potencial del iota, en este caso. Pero repito, si tengo 12 ceros aquí, pues esos 12 ceros se reflejan en este exponente de acá, lo que me lleva a marcar esta como opción correcta. Y de ahí seguimos adelante entonces. Ahora entramos a ejercicios tirados a la parte de geometría. Empezamos con ejercicios para el tema de Pitágoras, que son los siguientes 4 puntos del examen. ¿Qué dice? Por ejemplo, considera el cuadrilátero ABCD que corresponde a un rectángulo. Entonces tenemos la figura acá. Tenemos que el ancho mide 15 y que el largo mide 20. Y que de hecho, por ser un rectángulo, eso me indica que aquí debe haber un ángulo recto. Ok, de acuerdo con la información dada, la medida de la diagonal del rectángulo ADCB corresponde a... Ok, ha de ser alguna de estas de acá, lógicamente. Me están preguntando por la medida de esta diagonal. Pero, que les cuento, si vamos a trabajar con Pitágoras, hemos de tratar de no distraernos con la figura completa, sino de visualizar solamente el triángulo rectángulo con el cual podremos aplicar las fórmulas que se derivan de Pitágoras. Hay que tomar en cuenta, digamos, que este lado de acá es el que mide 15 y que este lado de acá es el que mide 20 y que este es el lado que me estaría haciendo falta. Poniéndole mucho cuidado, detecto que este lado de acá es un cateto y este otro lado de acá también es un cateto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues me ubico con el ángulo recto y tomo en cuenta que este ángulo recto está tocando estos dos lados del triángulo. Los dos lados que son tocados por el ángulo recto, esos van a ser los catetos. Y por consecuente, el lado que me quedaría por fuera, o este lado restante, vendría siendo la hipotenusa. Ahora, ¿qué relevante tiene esto? Que, por ejemplo, cuando lo que nos hace falta es una hipotenusa, podemos tomar del teorema de Pitágoras una fórmula que se puede deducir que viene siendo la raíz cuadrada del cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es decir, tomaría dentro de una raíz cuadrada los valores de los catetos y cada uno de ellos los voy a elevar al cuadrado. Para ello les cuento que hay un pequeño truco para aplicar potencias cuadradas rápidamente en la calculadora. De momento solamente lo he verificado con potencias cuadradas. Si alguien conoce para más potencias me lo podrán indicar. El truco consiste en lo siguiente. Pues básicamente es cuestión de ingresar el valor numérico que queremos elevar al cuadrado y lo único que hago es tocar el botón por y tocar el botón igual de manera inmediata. Y así la calculadora me hace el grato favor de aplicar la operación de 15 por 15 de manera automática, que en este caso sería 225. Entonces estamos hablando
de esta expresión donde que el 15 a la 2 viene siendo 225. Y de hecho, si ustedes aplican el mismo truco con el 20 a la 2, van a ver que esto les va a dar 400. Salta a la vista qué operación nos corresponde aplicar entonces, que sería la suma de 225 más 400, que en este caso nos va a dar 625. Y fíjense que en cada paso sigo escribiendo la raíz, puesto que todavía no he aplicado la raíz. Que más de uno estaría en la tentación de aplicar la raíz desde el inicio, pero no, señores. En este caso se resuelve todo lo que hay interno dentro de la raíz, y hasta que tengamos este resultado final, es a este resultado al que le aplicamos la raíz para verificar, digamos, su valor real. Donde que si ustedes verifican la raíz de 625 en la calculadora, ahí les va a dar a ustedes exactamente 25. Por tanto, marco entonces opción B como respuesta correcta y paso tranquilo al siguiente ejercicio. Vengo acá. ¿Qué dice? Considera el trapecio isósceles ADCB. Y viene la curiosidad. ¿A qué se le llama trapecio isósceles? Trapecio, pues si bien estamos hablando de un cuadrilátero que tiene una base mayor y una base menor. Ok. Isósceles quiere decir que dos de sus lados van a ser congruentes. Es decir, que van a tener las mismas medidas. Y de hecho, eso va a servir de apoyo para lo que viene en el siguiente texto, que dice que si la medida de los lados congruentes del trapecio es 6, es decir, que si este lado mide 6 y este también mide 6, y aparte de eso, dice que AB vale 10. Voy a indicarlo acá, AB mide 10. Y dice también que DC mide 14. O sea que toda la base mayor mide 14. En base a eso, entonces, la medida de la altura del trapecio corresponde a... Vamos a ver, me están preguntando en realidad por este valor de acá. Ok, pero siendo un poquito maliciosos, podríamos incorporar más elementos geométricos en esta figura que, aunque no hayan estado originalmente dibujados, nos van a servir de apoyo visual para poder deducir ciertas medidas que nos van a hacer falta. Por ejemplo, esta línea punteada que tengo acá vendría siendo también una altura, lo que me ayudaría a delimitar aquí una especie de rectángulo, donde que la base superior y la base inferior, pues perfectamente deberían medir 10 y 10, sin ningún problema. Pero, para ser coherentes con esta figura, y para lograr que toda la base mayor siga midiendo 14, es necesario que esta parte de acá y esta parte de acá deben medir 2 unidades cada una de ellas. Y ya eso me da una pista muy fuerte, porque si vuelvo nuevamente a este triángulo rectángulo que se forma acá, vamos a dibujarlo acá, este triángulo rectángulo, veo que este lado mide 6, este lado mide 2, y aquí vendría el lado que me estaría haciendo falta, donde que identificando los elementos del triángulo rectángulo, siendo que aquí está nuestro ángulo recto, me tocaría indicar que este sería un cateto, que este también sería un cateto, y que aquí tendría la hipotenusa. Pero esperen, entonces ya no es la hipotenusa lo que me estaría haciendo falta. Ahora es un cateto lo que me estaría haciendo falta. Y para efectos de catetos, pues aquí podríamos aplicar otra fórmula que se puede deducir también desde Pitágoras, la cual consiste en tomar primero la hipotenusa elevado al cuadrado y luego restarle el valor del cateto que sí tenemos elevado al cuadrado. Es decir, que para efectos de esta figura, tomaría la hipotenusa, que en este caso es 6, y lo elevaríamos a la 2, y luego le restaríamos el cateto que ya teníamos, que era el 2, también elevado a la 2. Dichas potencias implican, digamos, el uso de estas tablas de multiplicar, que para algunos ya serán, digamos, de uso común, y para otros pueden verificarlo siempre con la calculadora, no hay problema. 6 a la 2 es decir 6 por 6, y eso nos va a dar 36. 2 por 2, 2 a la 2 es decir 2 por 2, y eso nos va a dar 4. Dichos valores se estarían restando entre sí y la resta de ellos nos daría lógicamente 32. Y el asunto aquí es que nos faltaría la raíz cuadrada de 32, que ese sí no recuerdo cuánto era. Vamos a averiguarlo. Raíz cuadrada de 32. Se me perdió el mouse. Aquí estás. Sería 5,65. Ok. Vamos a ver un par de dígitos más. 5,6568. Ok. Voy a escribirlo aquí, 5,6568 y el chorro de decimales más. Lo cual, a pesar de que todavía no me dice cuál opción marcar, por lo menos sí me dice cuáles opciones descartar, que definitivamente van a ser las opciones A y B. Descartadas en este caso, puesto que el valor numérico no corresponde.
¿Cómo haríamos para encontrar entonces el valor de estos de acá? ¿O cómo haría para compararlos con estas expresiones de acá? Bueno, podría sugerirles esto. Podríamos tomar, si tengo expresiones en la forma a raíz de b, lo que haría sería que en la calculadora ingresaría primero el valor de a. De hecho, en medio de este coeficiente que tengo fuera de la raíz y la raíz en sí, puedo considerar siempre que hay una multiplicación. Así que después de esta a, tocaría el botón de multiplicar, luego tocaría el valor que está dentro de la raíz, luego tocaría el botón de raíz y por último tocaría el botón de igual. Es decir, que para cualquiera de los casos, lo que hago es primero tomar el coeficiente racional que tengo fuera de la raíz, lo digito, luego el botón por, o sea, 4 por, luego el 2 ingresado en la raíz, en ese orden, primero el 2 y después la raíz, y por último el botón igual, lo cual es sumamente importante aplicar toda la secuencia de botones hasta aquí. ¿Por qué? Porque si lo llevo hasta este botón de raíz, la calculadora no me va a captar toda la operación, sino que nada más se va a enfocar en la raíz de b, en la raíz de lo que tenga aquí dentro. Pongamos la prueba. Es decir, lo que voy a hacer es ingresar primero el 4, el cual voy a multiplicarlo, les voy a mostrar, por 2, pero este 2 que tengo lo voy a meter dentro de una raíz. Entonces ya aquí la calculadora me está reflejando la raíz de 2, que es el 1,41 y etcétera. Pero aparte de eso solamente faltaría tocar el botón igual para que ahora sí me refleje el resultado real, que en este caso vendría siendo otra vez el 5,6568. ¡Qué dicha! Porque ese 5,6568 era lo que teníamos acá como respuesta obtenida, y lo que me lleva a deducir con toda confianza que sería la opción C como respuesta correcta. Tan seguro que les doy el chance a ustedes de que apliquen esta misma secuencia con el 2 raíz de 10 y se den cuenta que el resultado real no va a corresponder con este de acá. Siendo así, entonces me doy la libertad y la confianza de continuar con el siguiente o los siguientes ejercicios. Todavía estamos dentro del tema de Pitágoras, que dice, para responder los ítems 15 y 16, considere la siguiente información. En este caso me están dando un plano cartesiano, de los cuales me marcan un punto A y un punto B, y me están marcando también ahí, o me están indicando coordenadas para un punto C y un punto D. Veamos con cuidado. El ejercicio 15 lo que nos dice es cuál es la distancia entre los puntos A y B. Así que vamos a ver. Me están preguntando por la distancia que se puede determinar entre ellos. ¿Ok? Pero para ello puedo tomar un pequeño truco visual, ya que dentro de este plano cartesiano, tomo en cuenta que el punto A, como está asociado a este 4, según con el eje Y, y estamos hablando de 4 unidades de altura, ¿verdad? Entonces eso me indica que la altura que tendría desde el eje hasta el punto A, vendrían siendo de 4 unidades. No solo eso, si me fijo, ya aquí estoy casi cerrando, o bueno, de hecho ya estoy cerrando un triángulo en el cual se puede reflejar en su base. Veamos, desde este punto donde intersecan los dos ejes, hacia la izquierda tengo 2 unidades. Y del mismo punto donde intersecan los ejes a la derecha, tengo 1 unidad. Eso quiere decir que en total, si junto las distancias que hay de aquí para la izquierda y de aquí para la derecha, tendría un total de 3 unidades. 4 unidades de altura y 3 unidades de base. De hecho, para efectos de plano cartesiano, a esto lo podemos considerar también como catetos. Pero a conveniencia, y esto es una simbología que les aporto, podemos considerar esto como el cateto que se deduce respecto al eje Y, y este otro aquí sería el cateto que se deduce con respecto al eje X. Tengo ya mis 2 catetos, y con esos catetos ahora puedo averiguar el lado que me falta, que vendría siendo la hipotenusa. De hecho, cada vez que me hablen de distancia entre puntos, sepan que esta distancia siempre va a hacer referencia a la hipotenusa, la cual ya se ha dicho que consiste en tomar la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que en este caso vendría siendo 4 a la 2 más 3 a la 2. Voy a subir un poquito la velocidad acá, porque aquí estaríamos hablando entonces 4 a la 2, que sería 4 por 4 y que nos daría 16, más 3 a la 2, que sería 3 por 3 y que nos daría 9.
La suma de 16 más 9, que en este caso nos daría 25, y la raíz de 25, que si lo verifican en la calculadora, nos daría 5. Opción correcta a marcar, la B. Y siendo así, pasamos tranquilos al siguiente ejercicio, el cual nos dice en este caso, ¿cuál es la distancia? Otra vez me preguntan por la distancia entre puntos, es decir, otra vez me están preguntando por la hipotenusa. Vamos a ver, ¿cuál es la distancia entre los puntos C y D? Y es que, por ejemplo, cuando nos dan las coordenadas en este formato, es decir, cuando ya no nos lo están dando en el plano cartesiano, tenemos varias opciones. Una opción es trabajar con las coordenadas que tenemos acá y realizar, por ejemplo, restas verticalmente, tomando en cuenta el componente que tenemos antes de la coma y el componente que tenemos después de la coma. Antes de la coma, el componente que tenemos es el que refiere al eje X, y después de la coma, el componente que tenemos es el que refiere al eje Y. En este caso, sería cuestión de aplicar las restas de 1 menos 4 y de 4 menos 2, pero siempre en forma de valor absoluto. ¿Qué quiere decir en forma de valor absoluto? Que los resultados que vayamos a obtener siempre los vamos a tomar en cuenta al final positivos. Ya van a ver, por ejemplo, que si hacemos 1 menos 4, lógicamente, bueno, en parte lógica, pero en parte también ahí con el cuidado para ustedes, si uno realiza la operación 1 menos 4, van a ver que les da menos 3. Más de uno lo veía venir. Pero 4 menos 2 en este caso nos vendría dando 2. Lo que me lleva a deducir que el cateto en X, siendo el valor absoluto de menos 3, traducción, siendo la versión positiva, en este caso sería de 3 unidades. Y el cateto en Y es el que vendría siendo de 2 unidades. Que si no nos convence de momento esta forma de trabajarlo, si ya tenemos un plano cartesiano a disposición, podríamos buscar, por ejemplo, la ubicación del punto C, tomando el 1 en X y el 4 en Y, y realizando una leve, muy sutil rectangulación de estos componentes, 1 en X, 4 en Y. Dicha rectangulación cierra en este punto de acá, que es el que correspondería al punto C. Y luego tendríamos el punto D, que es de coordenadas 4 en X y 2 en Y. 4 en X y 2 en Y. Así que nuevamente hago otra rectangulación muy sutil, pero que me permita ver dónde intersecaría, digamos, la línea que pasa por el 2 en Y y la línea que pasa por el 4 en X. Donde se crucen esas dos líneas es ahí donde tendríamos el punto D de coordenadas 4,2. Si se fijan, ya que nos estaban preguntando por la distancia entre estos dos puntos, pueden notar el triángulo rectángulo que se está formando acá. Un triángulo rectángulo que casualmente su base con respecto al eje X es de 3 unidades, de 3 espacios, de 3 cuadritos. Y su altura, que es, digamos, el cateto que se puede deducir de Y, viene siendo de 2 cuadritos. Así que dicho análisis, ya sea en forma analítica o en forma gráfica, ambas formas nos va a ayudar a poder determinar los catetos. Una vez determinados los catetos, entonces procedo a aplicar la fórmula para calcular la hipotenusa, que era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Nuevamente, subiendo la velocidad de la cámara, 3 a la 2 es 3 por 3 y me da 9. 2 a la 2 es 2 por 2 y me da 4. Y la suma de 9 más 4 me da 13, siendo este todavía un valor dentro de la raíz cuadrada. Y me detengo aquí, porque llegado a este punto, de repente veo que ya la opción ya está presente entre las respuestas. Así que simple y sencillamente marco la opción que corresponde como respuesta correcta y de ahí prosigo con el resto de los ejercicios o con los siguientes ejercicios. Vamos ahora con dos ejercicios que hacen referencia a las conversiones de medidas angulares. Dos ítems referidos a estas medidas que pueden estar expresadas en grados o que pueden estar expresadas en radianes, de las cuales hay un par de datos importantes que considerar. Que si vamos a pasar, por ejemplo, de grados a radianes, lo que hacemos es que el valor en grados que me den lo vamos a multiplicar por este factor o por esta constante que va a ser pi sobre 180. Si fuera el caso contrario, si fuera que vamos a pasar de radianes a grados, entonces más bien vamos a realizar una conversión que toma dicho valor numérico multiplicándose siempre por 180 sobre pi. Estos factores o estos multiplicadores van a ser utilizados fijos. Es decir, no van a haber variantes de que tendremos que multiplicar o por 360 o por 90 o por cualquiera, digamos, de
de esas variantes que uno pudiera pensar. Siempre va a ser pi sobre 180 o bien 180 sobre pi. ¿Cómo lo aplico entonces en estos ejercicios? Me dice, la medida en grados de un ángulo cuya medida es de 5 medios pi corresponde a... Y me detengo y analizo con mucho cuidado, porque el 5 medios pi, o mejor voy a decir 5 pi medios para facilitarlo. Noto que no me están dando la bolita en grados, y también noto que no me están indicando que esto de aquí son grados. Por tanto, he de deducir que lo que me están dando aquí son radianes. Y si lo que me están dando son radianes, entonces deduzco que lo que me van a pedir es pasarlo a grados. Es decir, poder expresar esto en grados. ¿Y cómo lo expresamos en grados? Pues, como les decía, será cuestión simple y sencillamente de multiplicar por 180 sobre pi. Y de ahí sería cuestión de recordar, según los que han estudiado recientemente octavo, y los que no, no se preocupen, que en la multiplicación de fracciones hay que recordar que se multiplica de manera directa, numerador con numerador, denominador con denominador. Y de hecho, no se preocupen por el pi, que muchos están pensando tal vez en convertirlo en el 3,14. Es opcional, pero no lo considero necesario, ya que bien puedo multiplicar el 5 por 180, que ustedes podrán ver en la calculadora que eso les va a dar 900. Y el pi simplemente lo mantengo a la par. Mientras que abajo, si multiplico 2 por pi, tratando al pi como una letra, según lo que me enseñaban en octavo, multiplicar un número con una letra es lo más sencillo del mundo. Es nada más cuestión de colocar el número al lado de la letra. Y es más, si se ponen a ver, dicha letra griega ahora está presente en ambas partes de la fracción, lo que me permite simplificar absolutamente el pi sobre pi, dejándome solamente la fracción 900 sobre 2, o mejor dicho, la división de 900 entre 2. Que si lo verifican en la calculadora, esto les va a dar 450, que para nuestro caso van a ser nuestros 450 grados. Opción C, respuesta correcta, y seguimos adelante. Dice el ejercicio 18, que si la medida de un ángulo beta es de 72 grados, entonces la medida de beta en radianes corresponde a... Y fijémonos en este caso que aquí sí me están hablando descaradamente de los 72 grados. Entonces, esos 72 los expreso como si fueran grados y los vamos a convertir en radianes, donde que de lo comentado recién, pasar a radianes implica multiplicar por pi sobre 180 en este caso. Vamos a multiplicar por pi sobre 180. Muy bien. Donde que para este tipo de multiplicación sale más cómodo, por ejemplo, visualizar un 1 invisible debajo de esta expresión entera. Y así poder realizar la multiplicación de fracciones de manera tradicional. Que en realidad las dos multiplicaciones van a ser muy sencillas. Porque si multiplico 72 por pi, va a seguir siendo 72 pi. Y 1 por 180, bueno, sigue siendo 180. El asunto acá es que el pi en este caso no lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque me hace falta el otro pi en el denominador. Así que solamente me queda la fracción 72 sobre 180, de la cual una técnica que he trabajado con algunos estudiantes presencialmente es que estos dos valores, para ahorrar un poquito de espacio, los puedo simplificar mediante un algoritmo que conocimos en séptimo, que es conocido como el máximo común divisor. ¿Qué era lo que me proponía el máximo común divisor? El máximo común divisor consistía en una simplificación o en una factorización múltiple utilizando únicamente divisores que funcionaran tanto para el 72 como para el 180, para ambos valores. Si el divisor que quiero utilizar funciona para uno pero para el otro no, entonces dicho divisor en realidad quedaría restringido. Ok, entonces para este caso, mediante divisiones, yo puedo ver a simple vista que el 72 y el 180 siendo pares, ambos son divisibles entre 2. Entonces puedo sacarles las mitades al 72 y al 180. Es decir, dividir 72 entre 2, que me va a dar 36, y 180 entre 2, que me va a dar 90. Resultados que pueden verificar en la calculadora. Y ya con esta lógica, ustedes pueden hacerse a la idea de por qué me puedo ir animando a escoger los divisores que escojo y por qué voy obteniendo estos resultados que voy escribiendo por acá. Resultados que, repito, ustedes pueden verificar en la calculadora mediante divisiones. En este caso, veo que ya el 45 que he obtenido acá, ya no le puedo sacar más mitades. Así que voy a cambiar de estrategia. Voy a tratar de dividirlo entre 3, que para algunos ya les será familiar esta situación, que dicha división sí es posible.
La tercera de 18, si no me falla la memoria, sería 6. Y la tercera de 15, en este caso sería, de 45, que sería 15. Y al 6 y al 15, nuevamente les puedo sacar tercera, una vez más, para obtener los resultados 2 y 5. Ok, estos resultados obtenidos, este 2 y este 5, ahora van a ser los que me sustituirán al 72 y al 180. Obteniendo ahora una fracción mucho más simple, que sería 2 sobre 5 con el pi. 2 pi quintos. Que de hecho, si se ponen a ver, ya esto se deja ver entre las opciones, marcando entonces la opción C como respuesta correcta. Y de ahí dándome entonces la tranquilidad y la agilidad para resolver los siguientes ejercicios. Vamos ahora a ver del ejercicio 19, vamos a ver si no me falla la memoria, al 25. Los ejercicios que nos vienen ahora vienen para el tema de trigonometría. Y para el tema de trigonometría, sin pensarlo dos veces, vamos a considerar una abreviatura conocida famosamente como el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA, que es el que nos va a ayudar a resumir la definición de las 3 razones trigonométricas que nos vamos a encontrar sobre la marcha en estos ejercicios. En realidad, más que nada para aquellos ejercicios de tipo teóricos o de tipo analíticos. Pero ya para resoluciones de problemas, ahí va a haber otro recurso que les voy a mencionar ahorita. Vamos a ver. Considere el siguiente triángulo rectángulo escaleno. Cualquier cosa, cuando ustedes ven que me hablan de escaleno, es que me están hablando de que los 3 lados van a medir diferentes. Entonces me están hablando, digamos, de lados A, B y C, o catetos A y B e hipotenusa C. Ok, de acuerdo con la información dada, el coseno de beta, que sería esta letra de acá, es equivalente ¿con quién? Veamos, cos de beta. El cos me dice que es A sobre H. ¿Qué significa A sobre H? Significa adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Es decir, el cateto adyacente a beta sobre la hipotenusa del triángulo. Pero veamos, ¿quién es el cateto adyacente a beta? Adyacente significa que es aquel lado que está junto con el ángulo. Es decir, digamos que, tomando en cuenta que este ángulo me está tocando 2 lados de la figura, uno de ellos es el lado C, que es la hipotenusa. Ese no me interesa. Y el otro es el lado A, que es el cateto. Ese sí me interesa. Puedo decir entonces que el coseno de beta sería el cateto adyacente, que sería el A, sobre la hipotenusa, que sería C. Y luego, siendo así, aplico también todas las definiciones trigonométricas para lo que sería el sen de alfa, el cos de alfa, el sen de beta y el tan de beta. Me dirijo con alfa, al sen de alfa, que según aquí el SOHCAHTOA, me dice que sen es O sobre H. ¿Qué significa O? Significa cateto opuesto. La H sigue siendo hipotenusa, no cambia. Así que si hablamos del sen de alfa, estaremos hablando de tomar el cateto que está opuesto a alfa. Es decir, el cateto que está al frente del ángulo. No va a ser ninguno de los 2 lados que toca el ángulo, sino el lado que está al frente de. O sea que sería A. Entonces, sen de alfa sería A sobre hipotenusa según la definición. Y la hipotenusa en este caso vendría siendo C. Ok. Siendo así, de hecho ya tenemos un gran sospechoso, que vendría siendo la opción A. Pero para estar seguros, veamos las demás definiciones. El coseno de alfa se supone que sería adyacente sobre hipotenusa. El adyacente de alfa, en este caso, el lado que está juntito a alfa, vendría siendo este cateto B. Y la hipotenusa, que sigue siendo C. Eso no ha cambiado. Vamos a ver, el sen de beta, por su parte, sería tomar el opuesto del ángulo beta, que en este caso sería este cateto B, sobre hipotenusa, que en este caso vuelve a ser C. Y si tomamos en cuenta el tangente de beta se supone que está definida con cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto de beta es B, y el adyacente es A. O sea que en este caso sería B sobre A. Y lo que estamos haciendo es buscando una expresión que sea equivalente al cos de beta. Es decir, que me retorne el mismo resultado que el cos de beta. Y para el caso, pues sí, definitivamente
fue la primera opción, que era el seno de alfa. Por tanto, la marco como respuesta correcta, la opción A, y sigo adelante con el ejercicio. Muy bien. De hecho, el ejercicio 20 dice, considere la siguiente figura que corresponde a un triángulo rectángulo. Vemos un triángulo rectángulo de catetos 7 y 24, hipotenusa 25, un ángulo alfa. Y en este caso me dice, de acuerdo con la información dada, el valor del tan de alfa corresponde a... Dado que todavía no sé cuánto vale alfa, entonces me voy a agarrar primero de la definición del tangente, donde que según el SOHCAHTOA, habíamos dicho que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el opuesto de alfa, en este caso, ¿quién es? Definitivamente no es el 25 y definitivamente no es el 7, así que tiene que ser el 24. Entonces, tan de alfa va a ser 24 sobre ¿quién? Dice que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente sería el cateto que esté junto a alfa. Los dos catetos eran 24 y 7. Y el 24 ya lo he determinado como cateto opuesto. Por tanto, el 7 debe ser el cateto adyacente. ¿Y el 25? Ah, no, es que el 25 es la hipotenusa y pues para definición de tangente no me hace falta. Sería 24 sobre 7, el cual corresponde a la opción C. La marco como respuesta correcta y sigo tranquilo con el examen. Vamos adelante. ¿Qué dice? Considere el siguiente triángulo rectángulo. Vemos en este triángulo ángulos alfa y beta y vemos los tres lados del triángulo, lado 5, lado 12, lado 13. Ok, muy elegantes. Me dice en este caso, ¿cuál es el valor del seno de alfa? El seno de alfa. Vamos a ver, en este caso seno de alfa se supone por definición que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero para alfa, ¿quién sería su cateto opuesto? Definitivamente no va a ser 5 y definitivamente no va a ser 13. Así que el cateto opuesto de seguramente es 12. Así que para el caso sería seno de alfa 12 sobre ¿quién? Vamos a ver, la definición según el SOHCAHTOA me decía que era cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién sería en este caso? Ah, bueno, sí es cierto, es el que está al frente del ángulo recto. En este caso sería el 13. Sería 12 sobre 13. Por tanto, marco la opción C como respuesta correcta. Y de ahí continúo tranquilo con la resolución del examen. Muy bien. Seguimos acá. Dice, ahora considere la siguiente información. Ah, ok. Me están dando un triángulo rectángulo. Me están dando un ángulo de 68 grados. Y me están dando este lado de acá que mide 5 raíz de 5. Y de ahí me preguntan cuál es aproximadamente la medida de DJ. DJ me están hablando de esta base que tenemos aquí abajo. Y pues ya aquí estaríamos hablando de resolución de problemas. Y para la resolución de problemas hay una herramienta que podemos utilizar, que es lo que vamos a conocer como la ley de senos. La ley de senos tiene muchas formas de presentarse. Para mi caso, a mí me gusta presentarlo, digamos, como una igualdad de fracciones, en la cual, en la parte de arriba de las fracciones, siempre coloco la información de los lados. Y en la parte de abajo, siempre coloco la información de los ángulos. Hay algunos profesores que lo colocan al revés, colocan los ángulos arriba y los lados abajo, pero si el tema es bien estudiado, van a darse cuenta que ambas formas de proceder van a ser exactamente igual de eficaces. Resulta que tengo que tomar en cuenta, pues, cuál es el lado que quiero averiguar. En este caso, el lado X, el lado de J. Y para ello, hemos de verificar, digamos, cuál sería el ángulo opuesto. Siempre vamos a buscar el ángulo opuesto al lado. ¿Y esto por qué de esta manera? Porque resulta que la ley de senos, en realidad, es un teorema o una propiedad fuerte que tienen los triángulos en general, no solamente los triángulos rectángulos. Por tanto, la ley de senos no se restringe o no se limita a hablar de catetos e hipotenusa, sino que se puede aplicarse en cualquier tipo de triángulos, siempre que cumplan las condiciones que, por dicha, en este examen vamos a tener. Aunque, en primera instancia, bueno sería, primero, verificar que el triángulo me esté reflejando todos los ángulos internos. No siempre me lo van a dar y eso puede ser una torta, puede ser un problema. Dado que para este lado X, ¿cuál sería su ángulo opuesto?
Pues definitivamente no va a ser este ángulo recto y definitivamente no va a ser este ángulo de 68. Tendría que ser el ángulo que tendría aquí al final de la figura, del cual todavía no sé cuánto mide. Pero lo que sí sé es que hay dos ángulos que miden 90 y 68, y con el tercero, todos juntos deberían darme 180. O sea, que si a 180 le quitáramos 90 y le quitáramos también esos 68 grados, ahí podríamos ver entonces cuánto mediría el ángulo faltante. Ok, verifiquemos esto entonces. Vamos a ver, si a 180 le restamos los 90 grados del ángulo recto menos los 68 grados del ángulo que ya tengo marcado en la base, eso nos deja como resultado 22 grados. Ok, eso quiere decir que el lado que nos hace falta, o perdón, que el ángulo que nos hace falta mide 22 grados. Muy bien, ahora sí, volviendo a la ley de senos, estos 22 grados son los que voy a colocar entonces aquí asociado a esta X. Pero no los 22 grados a secas, sino metido dentro de la razón sen. De ahí el motivo por el cual se llama ley de senos. Esto siempre va a ser aplicado con la razón sen. Ok, y también voy a tomar en cuenta el 5 raíz de 5, que es el lado que sí tengo por lo menos, y lo voy a asociar con su respectivo ángulo opuesto, que en este caso sería el ángulo de 90 grados. Pero sería con el sen de 90 grados. Muy bien, ya tengo planteada mi ley de senos, y para poder aplicar dicha ley de senos, en realidad no me sirve ver las expresiones en forma trigonométrica o en forma radical. Necesitaría ver más bien qué resultado es el que se puede obtener de cada una de estas razones trigonométricas, o inclusive para este caso, ver qué resultado me da el 5 raíz de 5. Para lo que es el seno de 22 y el seno 90, vamos a darle uso a una tabla trigonométrica que por gran dicha, vamos a tenerla a disposición para nuestro examen del MEP, para nuestra prueba nacional. En este caso, para el ángulo de 22 grados, me fijo donde está el ángulo de 22 y me fijo, digamos, en el primer valor que se le asocia en la siguiente columna. Esta primera columna que tenemos aquí son los resultados que se obtienen de la razón seno, que me dicen que es 0,3746. Voy a indicar ese resultado acá, 0,3746. Vamos a buscar también el ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados, su seno me dice que es de 1,0000. Que de hecho, para el curioso lector, el 1,0000 es exactamente lo mismo que decir 1. Solamente que para efectos, digamos para efectos didácticos, se colocan los 4 dígitos de ceros para no confundir al estudiante con respecto a todos los demás valores decimales. Si los quieren colocar con los 4 ceros, no hay ningún problema. Si no los quieren colocar, tampoco hay problema. Ahora, en cuanto a lo que es el 5 raíz de 5, este sí lo necesito averiguar en la calculadora. Y es nuevamente con el truco del a raíz de b. Primeramente, ingreso el valor de a, luego lo multiplico por el valor de b, pero ese valor de b ingresado dentro de la raíz, y luego tocando el botón igual, que en este caso me dice 5 raíz de 5, dice 11,18. Además, 11,1803. Mientras más decimales tome para estas operaciones, más certeros y más seguros van a ser nuestros resultados. Muy bien, ahora sí, para efectos de resolución, ¿en qué consiste la ley de senos? ¿O cómo se resuelve una ley de senos? Mediante regla de 3, multiplicando en diagonal y dividiendo con el valor restante que tenemos en esta igualdad. O sea, 0,3746, vamos a ver, 0,3746 multiplicado por 11,18, vamos a ver, 1803, 11,1803, y lo que me dé lo divido, en este caso, entre 1. Entonces vamos a dividir esto entre 1 y nos da como resultado 4,1881. Es decir, que el valor de X viene siendo 4,1881.
1881. ¿Será que esto se refleja entre las opciones? Bueno, aproximadamente vendría siendo la opción A entonces. Porque como les decía, el dígito siguiente, siendo un dígito que supera la mitad de las cifras, eso me da el indicativo de redondear hacia arriba. Y por tanto, definitivamente tendría que marcar esta como opción correcta, dado que es la aproximación que más se acerca a la medida de DJJ. Siendo así, paso al siguiente ejercicio. Ejercicio 23. Consideramos la siguiente figura. Y de aquí les anticipo los ejercicios que nos quedan, por lo menos para este video, vienen aplicándose nuevamente esta misma ley de senos. Que dice, vamos a ver, tenemos un triángulo cuyos ángulos vienen siendo de 100 y de 25, pero todavía me falta el tercer ángulo, el cual viene nuevamente bajo la lógica de tomar el total de 180, que es la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, siempre. Y a este le vamos a restar los 100 grados que tenemos acá, y le vamos a restar también los 25 grados que tenemos acá. Mentalmente me apoyo, pero ustedes lo pueden verificar con la calculadora. Que a 180 le quito 100, me queda 80. Y a 80 le quito 25, no serían 60, serían 55 grados. Entonces, todo esto corresponde a este resultado de acá. Muy bien. Y me preguntan por aproximadamente la medida de AB. Es decir, cuál sería la medida de este lado de acá. Así que, si lo planteo con la ley de senos, otra vez sería tomar en cuenta primero el lado que quiero sacar, que es esta X, sobre el seno de su ángulo opuesto. En este caso, su ángulo opuesto no va a ser 100 y tampoco 55, sería este 25. Entonces sería el sen de 25 grados. ¿Igual a quién? Igual al lado que sí tenemos, que es el 40, colocado sobre el seno de su respectivo ángulo opuesto. ¿Quién sería el ángulo opuesto de 40? Pues en este caso no va a ser 100 y tampoco va a ser 25. Por ende, tiene que ser este 55. Seno de 55 grados. Siendo así, entonces procedo a consultar la tabla trigonométrica, que por si no lo mencioné anteriormente, esta sí nos la va a proveer el Ministerio de Educación para la resolución de la prueba. Así que no se preocupen en este grado, no nos tenemos que aprender los resultados de forma tan sanguinaria. Vamos a buscar primero el seno de 25 grados, que en este caso sería 0,4226. Así que ingreso 0,4226. Y ahora con el seno de 55, verificamos aquí también en la tabla, seno de 55 lo tendríamos en la segunda mitad de la hoja. Seno de 55, que en este caso vendría siendo 0,8192. 0,8192. Y para el caso, entonces, procedemos a resolver esta regla de 3 nuevamente, que consiste de manera protocolaria en una multiplicación y luego en una división. Estas dos operaciones siempre van a estar presentes en este tipo de ejercicios. En otras palabras, aplicaríamos... Vamos a ver con la calculadora. Dijimos 0,4226 multiplicado por 40 y lo que me da lo divido entre 0,8192. Lo que me da como resultado 20,6347. Entonces en este caso X es igual a 20,6347. Que de hecho para efectos de aproximación vemos que el resultado que mejor se aproxima efectivamente sería la opción B como respuesta correcta, y eso nos da el chance para continuar con los siguientes ejercicios. Ejercicio 24 entonces, ¿qué dice? Se desea reparar una lámpara que está sobre una pared vertical y dice que para esto se coloca una escalera a 1 metro de la base de la pared. Aquí está el metro, con un ángulo de inclinación de 62 grados con respecto al suelo. Aquí me están hablando de los 62 grados, tal como se ilustra en la siguiente figura. De hecho, algo que no me está dando la figura que podríamos considerar es que, aparte de los 62 grados, dicha pared y dicho suelo siempre van a formar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ya me están diciendo que aquí hay 1 metro, entonces vamos a tomar en cuenta ese dato. Y luego dice,
de acuerdo con la información dada, la medida en metros de la escalera, es decir, la medida en metros de esta escalera de acá, corresponde aproximadamente a... Y como les digo, y como les he mostrado en ejercicios anteriores, para aplicar la ley de senos siempre es bueno verificar que estén todos los ángulos. Y en este caso me está faltando este ángulo de acá, del cual podemos averiguarlo otra vez mediante la resta de 180 menos 90 menos 62. En este caso 180 yo sé que le quito 90, me quedan 90, lógicamente. Pero a 90 le quito 62. Si a 90 le quito 60 me quedarían 30 y a esos 30 le quito 2, me quedarían 28 grados. Ok, ahora sí, según la ley de senos, uno asociaría, por ejemplo, el lado X con el seno de su ángulo opuesto, que no es ni 28 ni 62, sino este de 90 grados. Sen de 90 grados. Y lo igualamos con este lado de 1 metro, que en este caso lo tendríamos que asociar con su ángulo opuesto, que no es el de 90 y tampoco el de 62, sino que sería el de 28 grados. Es decir, sen de 28 grados. Ok, ya teniendo estos valores, entonces puedo proceder a convertirlos según la tabla trigonométrica. Para los que tengan buena memoria, se habrán fijado que el seno de 90 nos da exactamente 1. Pero el seno de 28 creo que no lo hemos sacado anteriormente, así que lo vamos a buscar. El seno de 28, que en este caso, vamos a ver qué nos dice la tabla. Aquí estás, seno de 28. Dice que es 0,4695. Así que vamos a ingresar aquí el 0,4695. Y con ello procederíamos a multiplicar y a dividir aplicando nuevamente regla de 3. Solamente que en este caso la regla de 3 la vamos a agilizar un poco, porque estaríamos iniciando con la multiplicación de 1 por 1. Y eso lógicamente nos va a dar 1. Solamente nos faltaría dividir entonces 1 entre esta expresión de acá, que es el 0,4695. Vamos a ver, si el 1 lo divido entre el 0,4695, esto me da como resultado 2,12 con 99. 2,1299. El cual, si lo comparamos con las opciones que tenemos acá, la mejor aproximación que tendríamos vendría siendo la opción A. Respuesta correcta, un ejercicio más y cerramos esta primera parte. ¿Qué dice? Desde la parte más alta de un edificio se observa con un ángulo de depresión, voy a indicarlo acá, un ángulo de depresión de 52 grados, la base de un árbol. Si el edificio mide 21 metros de altura y comparte, vamos a ver, con el árbol una misma superficie plana, entonces ¿a cuántos metros aproximadamente se encuentra la base del árbol de la base del edificio? Leo nuevamente el ejercicio y lo voy a ir ilustrando. Desde la parte más alta de un edificio. Desde la parte más alta de un edificio se observa con un ángulo de depresión la base de un árbol. O sea, se observa la base de un árbol. Pero en este caso, cuando me están diciendo que es con un ángulo de depresión, estamos hablando de un ángulo que se forma por debajo de la línea de visión. Es decir, estamos hablando de este ángulo de 52 grados. Aunque para efectos de resolución, ya habrán visto el triángulo que se está formando acá. Habrán visto el ángulo recto. Y les cuento que para efectos de ley de senos, solamente se puede trabajar con aquella información que corresponda a la parte interna de la figura. O sea que, a modo de truco, estos 52 grados que tengo como ángulo de depresión, voy a reflejarlos aquí como si fuera también un ángulo de elevación. Ya que de hecho, si el observador cambiara de posición a la hora de observar hacia arriba, sí, sería con un ángulo de elevación, es decir, levantando la vista, pero exactamente con los mismos grados de inclinación. Ok, dice que el edificio mide 21 metros de altura, así que voy a indicar eso, 21 metros de altura. Y con ello, vamos a ver, dice que comparte con el árbol una misma superficie plana. Entonces, ¿a cuántos metros aproximadamente se encuentra la base del árbol con la base del edificio? O sea, ¿cuál es la medida de esta base que tenemos para este triángulo de acá? De la cual otra vez vemos que tenemos dos ángulos y nos está faltando un tercer ángulo para esta figura.
Así que ya ustedes podrán imaginarse, estamos hablando de aplicar el 180 menos 90 menos 52. En este caso 180 menos 90 da 90. Y 90 menos 52, en este caso no sería 40, serían 38 grados. Resultados que pueden verificar siempre con la calculadora. Ok, ya tengo mis datos completos, por tanto aplico ahora sí mi querida ley de senos, que en este caso es tomar en cuenta el lado incógnito sobre el seno del ángulo opuesto, que no es ni el ángulo recto ni este ángulo de 52, sino que sería este ángulo de 38 grados. Ok. ¿Igual a qué? Igual a los 21 metros de altura que tiene el edificio sobre el seno de su ángulo, opuesto, que no va a ser ni el de 38 ni el ángulo recto, sino que más bien sería el ángulo de 52 grados. Muy bien. Ahora que tenemos estos valores de acá, procedemos nuevamente a consultar con nuestra tabla trigonométrica para verificar entonces cuál sería el seno del ángulo de 38 grados, que para este caso vendría siendo, revisamos, dice 0,6157. Entonces indico seno de 38 grados, 0,6157. ¿Y el seno de 52 grados? ¿Cuánto sería? Revisamos nuevamente en la tabla un poquito más arriba. Seno de 52 grados que dice que es 0,7880. Entonces en este caso indico el seno de 52 grados, 0,7880. Ok. Y de ahí nada más proceder con nuestra regla de 3. Recordando multiplicar siempre en cruz y dividiendo con el tercer dato restante. O sea que en este caso nos tocaría multiplicar el 0,6157, vamos a ver, el 0,6157 por 21, que era la altura del edificio, y lo que nos da, en este caso lo tendríamos que dividir entre el 0,7880, dividido entre 0,7880, lo cual nos deja de resultado, pongámosle aproximadamente 16,4082. Repito, X sería igual, pongámosle 16,4082 y un montón de decimales que surgieron después de ahí. Donde que si lo que hacemos es buscar la expresión que mejor se le aproxime, vendría siendo el de la opción A, el cual correspondería en este caso a nuestra respuesta correcta, y con eso tendríamos de manera bastante significativa la primera mitad correspondiente de la prueba de matemáticas para el nivel de Zapandí 2019 convocatoria 1. Dejámoslo un momento por acá. Igual ahora tengo que seguir trabajando con otros videos para lo que son los niveles de octavo, los niveles de séptimo, para que los demás estudiantes de tercer ciclo también tengan ahí su material para poder estudiar. Yo por mi parte, yo me retiro agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles siempre el pulgar arriba, la suscripción al canal para los que no lo están todavía, y también muy agradecido también con las compartidas que pudieran hacer respecto a este video para aquellos compañeros o aquellas amistades que saben que también están estudiando para estas pruebas de tercer ciclo. Yo me retiro, despidiéndomeles con profe Dan, aquí a la orden y a vuestro servicio, instándoles siempre, ojalá encontrarlos en un próximo video con igual o mayor disposición y siempre motivándolos a seguir siempre adelante con el estudio.